Entonces, espero que hayas meditado. ¿Qué vinculación o qué esperás que nos dé pi sub psi? El plano tangente al parchecito violeta, es decir, a la gráfica de la función psi. La existencia de la función psi en un abierto U que contiene al punto correspondiente, la voy a dejar para pensar. Pero digamos que existe una función psi que, por así decir, efectúa el despeje de x en función de y y de z. Ahora fíjense con cuidado. Esa función psi va a estar evaluada, digamos definida, perdón, en un conjunto B también, parecido a la phi, de R2, que contiene al punto, ahora lo voy a llamar P0 barrita, que está formado por las componentes Y0 y Z0, o sea, en el punto -2, -1, y definida cerca de él. Es decir, ya saben que un abierto B es un conjunto que contiene no solo a P0 barrita, sino también a toda una bolita alrededor de él. O sea, no quiero repetir todo lo dicho para psi. Se puede aplicar el teorema de la función implícita también en este caso para probar la existencia de esta psi, cuyo gráfico coincidiría con el parchecito verde que vieron en la instalación. Y procedamos con la regla de la cadena, pero ahora de manera muy esquemática, así muy breve, a calcular sus derivadas parciales. Cuidado acá, las variables independientes son ahora y y z, y la variable que pretende despejar, entre comillas, esta función psi, es ahora x. Es por eso que lo que habrá que chequear, pero ya lo hicimos, es que la derivada respecto de x ahora, x porque, recuerden, es la variable que querés despejar, o que se supone que psi despeja en función de y y z que ofician de variables independientes. Bueno, que esa derivada parcial en el punto P sub 0 original es distinta de 0, y de hecho ya vimos que da 8. Entonces, y en el numerador, utilizando la regla de la cadena, te queda la derivada parcial de la f respecto de la variable que vos querés derivar a la psi, en este caso. ¿Evaluada en qué punto? En el mismo, ¿no? En la terna original. Pero estas cuentas ya las hicimos al comienzo, entonces no tenemos mucho que hacer. El numerador nos da -11, y entonces nos queda 11 octavos. Bueno, de manera similar procedemos para encontrar con la regla de la cadena la derivada parcial de nuestra psi respecto de la variable z ahora, en el punto en cuestión, o sea, en el P0 barrita, que nos da este otro cociente. El denominador todo igual, y ahora lo que difiere del anterior es que ahora vamos a poner en el numerador la derivada de f respecto de z, que fíjense, es la variable respecto de la que pretendemos derivar a la psi, definida implícitamente. Y como siempre, en la terna, evaluadas las derivadas parciales de la f en la terna correspondiente. Cuentas que ya hicimos, esta nos dio 3, la del numerador, y la de abajo, cuidado entonces con la rotación de las variables. No te marees, por un minuto pensá que estamos haciendo todo igual que en la clase, en la clase anterior, que en el curso anterior, este video, perdón, me salió así, donde trabajamos con una phi que despejaba la z en función de x y y. Meditalo un poquitito. Lo decimos rápidamente para probar la existencia de esta psi, definida cerquita al punto P0 barra, que no es el P moño de antes, cuidado, sino que es el punto formado por las coordenadas y0 y z0 del P0 original. Las derivadas parciales de la psi son estas. Y entonces podemos
resumir, sumariar el resultado obtenido diciendo que, bueno, el gradiente de esta psi en el punto menos 2 menos 1 obtenido es el vector cuyas componentes son las que encontramos usando la regla de la cadena después del teorema de la función implícita. Te sugiero que entonces repases lo que hicimos con phi y ahora escribas bien la justificación, que me parece que abundar sobre eso va a ser un poquitito molesto, un poquitito reiterativo. Bueno, y termina dándonos entonces el gradiente de la psi, este vector que, como tiene octavos, quizás para hacer cuentas amables, con números enteros, se puede expresar, o sea, más piola expresarlo, como el producto del escalar 1/8 por este vector. Y bien, ustedes saben entonces cómo proceder para calcular pi sub psi, es decir, el plano tangente a la gráfica de psi en el punto p sub 0. ¿Cómo es esto? Y ahora la variable, cuidado acá, la variable independiente ya no es más como era antes la z. Es decir, ahora vamos a largar diciendo x, que juega el rol de la variable que fue despejada, cuidado con eso, va a ser igual al valor de la psi en el punto y0, z0, más, miren los cambios obvios o no tan obvios, que no se mareen por ellos, el producto del gradiente que calculamos antes, en el paso anterior, por el vector de incrementos. Es decir, si estamos incrementando desde el punto menos 2, menos 1, acá va a ir y menos menos 2, o sea, y más 2, y aquí z menos menos 1, o sea, z más 1. Bueno, lo que queda entonces ahora es reemplazar. Lo hacemos la cuenta, esto es 1, porque la psi evaluada en y0, z0 da la x0 del punto p0. Eso lo tenemos garantido por el teorema de la función implícita. Escribimos el gradiente, utilizamos el gradiente, bueno, escrito de esta forma, y el vector de incrementos, bueno, acá vamos a multiplicar escalarmente por y más 2, z más 1. Lo que queda ahora, gente, es hacer la cuenta, hacerla bien, lo hacemos rápidamente. Podemos asociar esto así por propiedades del producto de escalar y nos queda entonces 1/8 de veces 11 por y más 2 menos 3 por z más 1. Bueno, y después de todo eso, acá voy a hacer algo parecido para eludir el uso de fracciones. Multiplico ambos miembros por 8, cosa que no es necesaria, pero te da numeritos enteros, este octavo desaparece y nos queda 11 por y, distribuyo, más 22, menos 3z, menos 3. Que fíjense, volvemos a reorganizar esta ecuación pasando todas las variables al miembro de izquierdo. Entonces nos queda 8x menos 11y más 3z, y del miembro derecho nos queda 30 menos 3, 27. Muchos ya habrán conjeturado esto. En nuestro turno, por ejemplo, algunas chicas, algunos chicos lo anticiparon. Dijeron, profe, use la phi o use la psi. En otro problema, este va a ser nuevo para ellos, tiene que dar lo mismo. Y ahora vamos entonces, fíjense, porque, claro, si volvemos a nuestro objetito fetiche, que vos calcules el plano tangente en P0, pero pensando en que utilizaste la imagen de phi, la pequita o la carta, ¿no? O la pequeña retacito de superficie verde, o la de psi, que se solapa con ella porque también contiene el punto P sub 0, que sería la violeta, este sería el gráfico de psi. No importa, porque el plano tangente es el plano tangente, que lo vamos a mostrar artísticamente en otro video separado. Bueno, y bien, ¿cómo les propongo cerrar nuestra actividad? Bueno, el finale es... volvemos a recuperar el resultado.
Es decir, una vez más calculamos el plano tangente, pero como en el CBC. Si yo te dijera ahora calcular el plano tangente pi a la superficie S en el punto P sub 0. El de siempre, pero no utilizando el teorema de la función implícita y pequeños retacitos, sino pensándola como al poroto blanco, así globalmente. Bueno, lo que sabemos, y acá viene el contenido que habíamos hablado, la segunda cosa que usamos, es que el vector gradiente habla en f, en P0, que nos había dado, oportunamente hicimos la cuenta, 8 menos 11, 3, es un vector que lo puedo tomar como normal, es un vector, lo escribo como en el CBC, es una normal, uno dice, al plano en cuestión. Y entonces todo el mundo sabe que si se puede tomar como normal, el plano que estamos hablando se podría haber encontrado directamente como el producto escalar del gradiente por el vector P menos P0 igual a 0, donde P es un punto X, Y, Z cualquiera del plano. Algunos, esta es la normal, equivalentemente hay gente que escribe N producto escalar con P, un punto genérico, es igual a N producto escalar con P0. Distribuyan y pasan de miembro y algunos la estudian así, a la ecuación del plano, cuya normal es N y pasa por P0. No hay más que hacer la cuenta, es decir, que hacer esta pequeña cuenta, reemplazamos el gradiente, se dan cuenta que una persona no necesita entonces utilizar el teorema de la función implícita para hacer esta cuenta. Necesita saber que el vector gradiente simplemente es perpendicular a la superficie S en el punto P0, y si es que no es 0. Y fíjense que, para nuestra suerte, para nuestra alegría, las tres componentes son no nulas, nos sobra. Bueno, si haces el desarrollo, lo hago brevemente, 8, calculamos el producto escalar y para qué voy a hablar. Distribuimos 8x menos 8, menos 11y, menos 22, más 3z, y ya creo que no te va a sorprender si reorganizamos la ecuación y qué casualidad obtenemos una vez más 8x menos 11y más 3z, y invitamos a todos los términos constantes, menos 30 más 3 menos 27, lo paso para allá como 27, y una vez más obtenemos la misma ecuación. Esto no es casualidad. Conclusión, moraleja, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto que pensando a la superficie globalmente, ¿no? Es decir, pensándola como un todo, podemos calcular el plano tangente apelando a su gradiente en el punto P0, simplemente sabiendo esa propiedad notable de que es normal, es perpendicular a la superficie S en P0. Pero también lo pudimos hacer tomando pequeños retacitos, y la conclusión final la pongo por acá, es que pienses a la superficie globalmente, o lo pienses, esto quiere decir coincide con el plano tangente pi sub phi, que calculamos pensando en la cartita, en el gráfico de la función phi, en el parchecito de color verde, también coincide con el pi sub psi, que fue el que obtuvimos, pero utilizando el teorema de la función implícita y regla de la cadena con el parchecito violeta. Y la conclusión final de este video, y este es el cierre, digamos, que les propongo, es que, como anticiparon algunos de nuestros alumnos con mucha perspicacia, el plano tangente es una cuestión que alcanza con tener definida la función, una función cerca del punto P0, es decir, es de naturaleza local. Vos no necesitás conocer toda la superficie S para calcular este plano único, plano tangente, cuando es diferenciable la F. Cuando es C1, podés hacer más, podés concebirla pequeños retacitos, y dejo como ejercicio, se imaginan, o se pueden palpitar qué me va a pedir el profe. Te dejo este ejercicio. Alguien podría decir, usted, profe, despejó la Z en función de phi de X e Y.
Después nos mostró lo mismo despejando la x como una psi de y de z. ¿Y por qué no despejar la y como una función ρ? Estoy poniendo cualquier cosa, es decir, el nombro ρ, que sería, nos conduciría la gráfica a una tercera, que ya no quise recargar tanto la instalación porque tanto parche no se iba a ver nada, y con esto calcular el gradiente, no lo hago, en el punto correspondiente, que ya no va a ser ni P0 moño ni P0 barra, va a ser otro que llamarlo P0 daguita, no sé, o como te guste. Acá lo tenés que llenar vos, y con él calcular el plano tangente a la gráfica de esa función ρ en el punto P sub 0. Y apostá y ganás. El pi sub ρ no te va a dar otra cosa que este o este o este. Es decir, el plano tangente, digamos, depende de que uno tenga información local, cerca del punto P sub 0, no de la superficie en forma global. Bueno, los invito después a hacer las cuentas y terminar este pequeño ejercicio si quieren, bueno, nos consultan en el foro. Y para terminar, si tienen ganas de divertirse como yo me divertí cuando lo preparé, ver la pequeña instalación aparte, digamos, así vemos algo bello, iluminamos todo esto, lo podemos visualizar y de paso les muestro un poco la cocina de cómo construía el poroto con todo lo que tiene que tener. Bueno, mucha suerte a todos, vayan estudiando para el parcial y nos vemos pronto. Saludos.